Los hijos gemelos de Veritra quemaron las dunas del desierto carmesí, convirtiendo el aire en un horno reluciente que, tragado sonido y esperanza por igual. Arena roja como sangre seca y afilada como vidrio picado. La piel expuesta del cabo Jorambal mientras arrastraba su pierna herida a través del interminable mar del desierto. Su armadura. Una vez que el orgulloso azul Seruan del cuerpo expedicionario terrano se quemó negro en algunos lugares, se agrietó en otros y se apelmazó. Con suciedad que ninguna cantidad de fregado eliminaría jamás. A su alrededor, los restos de la guerra yacían esparcidos como juguetes desechados, drones destrozados, mechs medio enterrados con las extremidades arrancadas, y las formas silenciosas y retorcidas de los caídos, humanos y veranos por igual. La batalla había terminado hacía horas, no con un final decisivo. Victoria, pero con agotamiento. Ambos bandos simplemente se habían quedado sin ganas de matar. Joran no esperaba sobrevivir. Había quedado atrapado debajo de un esquife derrumbado cuando golpeó el bombardeo de plasma. Sus comunicaciones. Muerto, su escuadrón desaparecido. Se había arrastrado fuera solo porque el calor dentro de los restos amenazaba con cocinarlo vivo. Ahora medio delirante de dolor y sed. Tropezó con una cresta y la vio. Yacía medio enterrada en la arena, con un brazo extendido hacia una daga ceremonial caída y el otro agarrando una herida. Su costado que lloraba un fluido luminoso de cobalto. Su piel era del profundo azul iridiscente del crepúsculo sobre un océano. Su cabello. El mismo tono pero más claro, como hebras de zafiro hilado que captan la luz de la luna. Incluso en su estado cercano a la muerte, ella irradiaba una gracia de otro mundo. Pómulos altos, ojos almendrados cerrados en dolor, y orejas que se estrechaban en elegantes puntas. Un Veran real. Él reconoció el sigil en sus ropas andrajosas. Las serpientes gemelas se enrollaron alrededor de una luna creciente. Princesa Alra de Hausbal. Joran debería. He seguido caminando. El protocolo lo exigía. Los humanos y los veranos habían estado en guerra por 3 ciclos sobre los derechos minerales y el dominio orbital. Ayudar a un comandante enemigo, y mucho menos a la realeza, era traición. Pero algo en su quietud, en la forma en que su pecho apenas se levantó, enganchó. En sus entrañas como una línea de agarre. Había visto suficiente muerte hoy. Él no agregaría la suya a la cuenta si pudiera evitarlo. Gimiendo, se arrodilló a su lado, ignorando el fuego en su pierna. Sacó un botiquín. De su cinturón, casi vacía, pero se celebró una emergencia coagulante del inyector y un expansor de plasma. El problema era que los medicamentos humanos rara vez trabajó en veranos. Su biología corrió en diferentes frecuencias, su sangre espesa con trazas de metales y bioluminiscente de compuestos. Había oído historias de soldados tratando de compartir las raciones o agua con capturado Verans. Para ver convulsionar y mueren a causa de shock alérgico, pero entonces se acordó de los susurros de los médicos de la espalda en la base de Z. Muy podían aceptar la sangre humana en casos raros, si el donante llevado a un marcador genético específico. No fue transfusión en el sentido tradicional. Era más como un catalizador que impulsaba sus propios sistemas regenerativos. Había sido probado durante el reclutamiento. Era un rival, 1 en 10.000. Él no lo hizo. Titubea. Con manos temblorosas, preparó el kit de transfusión de campo, pinchó la aguja en su propia vena y, luego, suavemente en el delgado brazo veteado azul de la princesa. En el momento en que se mezcló la primera gota de su sangre carmesí con su plasma de cobalto, sus ojos se abrieron de par en par, sobresaltados e imposiblemente brillantes, como estrellas gemelas encendiéndose en una tormenta. Ella jadeó, no de dolor, sino de conmoción. Sus pupilas se dilataron, y durante un latido del corazón, Joran pensó que la había matado. Pero luego su cuerpo se arqueó ligeramente, y un zumbido suave y resonante se le escapó. Labios. Un sonido como viento a través de campanillas de cristal. La herida brillante en su costado comenzó a tejerse, los bordes. Techo con un tenue brillo plateado. Ella lo miró fijamente, no con el odio que él esperaba, sino con algo mucho más peligroso. Tú, susurró, su voz melódica, pero tensa. Me dio la esencia de tu vida. Es solo sangre, murmuró Jor, soltando la aguja y presionando un parche sellador sobre el pinchazo. No lo hagas raro. Pero en Veritra, fue raro. De hecho, era sagrado. En la cultura Veritan, el intercambio voluntario de sangre entre dos seres
especialmente entre especies, fue la forma más elevada de vínculo, reservada solo para almas gemelas o juramentos de sangre de lealtad eterna. Para dar la sangre de uno para salvar. Otra era declarar los parientes, protectores y, en el caso de la realeza, consortes. Joran no sabía nada de esto. Estaba demasiado ocupado tratando de no desmayarse por pérdida de sangre y deshidratación. Él se desplomó a su lado, con la cabeza reclinada hacia atrás. Contra una roca. Si vas a matarme, murmuró. Hazlo rápido. He tenido un largo día. Ra se incorporó lentamente, probando sus extremidades. El dolor había desaparecido. En su lugar, era un extraño calor irradiando desde su núcleo. Un calor humano. Estudió al hombre a su lado, quemado por el sol, desaliñado, con ojos del color de nubes de tormenta y una boca que parecía que había olvidado sonreír. Él no era nada como él. Nobles vereos a los que había sido criada para admirar. Alto, equilibrado, elegante y estreñimiento emocional. Este humano era rudo, contundente y olía débilmente a ozono y sudor. Y sin embargo, él había salvado. Ella. Tú eres Joran Vale, dijo de repente, reconociendo el nombre cosido en la solapa de su uniforme. Él parpadeó. ¿Me conoces? Sé de ti, corrigió. Tú fuiste quien desactivó el relé orbital durante el asedio de Caís. Mi hermano te llamó el fantasma de Z. Dijo que te movías como sombra y luchabas como fuego. Joran resopló. El hermano intentó vaporizarme con un cañón de plasma. No es exactamente una carta de fan. Los labios de LRA se crisparon, casi un sonríe. Él te respeta. Eso es raro. Antes de que Joran pudiera responder, el distante vino de motores atravesó el silencio del desierto. Esquifes de Veran, elegantes, obsidiana, negros, con forma de halcones buceadores, se abalanzaron sobre las dunas, refuerzos o verdugos. Ra. Se puso de pie, cepillando la arena de su túnica, su postura regia una vez más. Ella se volvió hacia. Vendrás conmigo como el infierno. Lo haré, dijo, tratando de pararme y fallando. No soy tu prisionero. No eres mi prisionera, dijo arrodillándose. De nuevo y agarrando su brazo con una fuerza sorprendente. Tú eres mi salvador, y según las viejas leyes de mi pueblo, eso te convierte en mi prometida. Joran la miró fijamente, seguro de que el calor finalmente se había frito. Su cerebro. ¿Tú qué eres? ¿Prometida? Ella repitió, como si fuera lo más natural. Cosa en la galaxia. Cuando un Veran de sangre real recibe sangre vital de otro, es vinculante. Usted ha reclamado mi vida, Joran Val. Ahora debes reclamar mi mano. Dejó escapar un seco, sin humor. Ríete. Señora, no reclamé nada. Intentaba no verte morir en la tierra. Hay una diferencia. El universo. No le importan tus intenciones, dijo simplemente. Solo tus acciones. Los esquifes aterrizaron en una media luna perfecta. A su alrededor, levantando nubes de polvo rojo. Soldados con armaduras iridiscentes se derramaron, armas levantadas, pero no a. Se arrodillaron, inclinando la cabeza mientras el ERS ayudaba al humano a ponerse de pie. Uno de los soldados, un hombre alto con marcas plateadas en las mejillas, se adelantaron. Princesa, dijo, con la voz tensa con urgencia. El Alto Consejo te ha declarado muerto. Tu tío ha tomado el trono. Él llama a tu supervivencia. Inconveniente. Los ojos del Ra se endurecieron. Luego volvimos a la aguja, no como dolientes, sino como conquistadores. Ella se volvió a Joran, que se balanceaba sobre sus pies. Cabalgarás conmigo. Apenas puedo. Párate, refunfuñó. Te apoyarás en mí, dijo ella. Y antes de que él pudiera protestar, ella le pasó el brazo por encima de los hombros. Su piel estaba fría al tacto, un alivio contra su calor febril. Y si te desmayas, yo cargaré. No te hagas ilusiones, murmuró. Pero él no se apartó. Mientras abordaban el esquife líder, Joran captó las miradas de los soldados de Veritan. Curiosos, cautelosos, algunos abiertamente hostiles. Él era un enemigo, un humano, y, ahora, aparentemente, el futuro príncipe consorte de Veritra. Lo absurdo de eso casi lo hizo reír. El tiro del esquife. Hacia el cielo, dejando atrás el campo de batalla. Abajo, las arenas rojas se tragaban a los muertos.
Por encima de los hijos gemelos comenzó su lento descenso, pintando el cielo de violentos naranjas y morados. Joran cerró los ojos, el agotamiento tirándolo hacia abajo, pero no antes de que el ERS susurrara algo tan suavemente que casi lo pierde. Gracias. Mi donante de sangre. De vuelta en la ciudad capital de Ja, tallada en el corazón de una montaña flotante de obsidiana, la tormenta política ya se estaba gestando. La noticia del regreso de la princesa y de su salvador humano se extendió como la pólvora, a través de los flujos de datos cristalinos. El Alto Consejo, ahora bajo el férreo control del tío de Liares, Lord Barnach, se reunió en secreto. Barnach había pasado años maniobrando para hacerse con el trono, esperando que el ERS muriera en batalla o en desgracia. Su supervivencia fue un revés. Su vínculo con un humano impensable. Ella profanó nuestra línea de sangre. Barnach silbó durante la sesión del consejo, su voz resonó en la cámara de espejos. Un humano, una criatura del caos y la guerra, ahora reclama parentesco con House Val. Esto no puede sostenerse, pero otros estaban menos seguros. Las viejas tradiciones eran claras. El regalo de sangre entre la realeza y el Salvador era sagrado. Rechazarlo sería escupir a los antepasados, y el Ra era amado por la gente. Su regreso ya había provocado celebraciones en los distritos bajos. Mientras tanto, en el Royal Enfermería, Joran se despertó en una habitación que parecía que había sido cultivada en lugar de construida. Paredes de cristal viviente, suelos de piedra lunar pulida y aire que olía débilmente a jazmín y ozono. Ra se sentó junto a su cama, leyendo. De un pergamino brillante. «Estás despierta», dijo sin levantar la vista. «Bien. Dormí durante 2 días». ¿2 días? Joran se secó la garganta. Alguien pensó en. ¿Traes agua? Ella le entregó una copa llena de un líquido azul brillante. Suero de rehidratación Virgin. Sabe a arrepentimiento y menta. Él tomó un sorbo. Sabía a relámpago frío y miel. No está mal. Ella finalmente lo miró, sus ojos azules registrando su rostro. Tú me salvaste. ¿Por qué? Se encogió de hombros y luego hizo una mueca ante el dolor en su hombro. No lo sé. Quizás estaba cansado de ver morir a la gente. Tal vez yo. Pensé que te veías demasiado bonita para pudrirte en la arena. Ella parpadeó, luego se rió. Sonido de timbre claro que hizo tararear los cristales en las paredes en respuesta. Eres extraño, Joran Val. Y tú eres aterrador, le devolvió el disparo. 1 minuto te estás muriendo la tierra, al siguiente me estás arrastrando a un matrimonio real. Nunca me inscribí. Todavía no es matrimonio, corrigió amablemente. Es promesa de esponsales. El vínculo final. Requiere la ceremonia de llamas gemelas debajo de la piedra de hogar de Veritra. Y si digo que no, su expresión se oscureció. Entonces el vínculo permanece incompleto. Vivo pero debilitado. Y tú serás casado. Mi tío te marcará una sangre. Ladrón, un profanador. Él enviará asesinos. No solo aquí, sino en todo el mundo. Galaxia. Joran exhaló bruscamente. Así que o soy tu prometido o soy hombre muerto. Genial. Opciones. Hay una tercera opción, dijo, inclinándose más cerca. Ayúdame a reclamar mi trono juntos. Estudió. Ella, la determinación en sus ojos, el fuego silencioso debajo de su calma regia. Esto no se trataba solo de sobrevivir. Se trataba de justicia, de un pueblo dirigido por un tirano que preferiría ver muerta a su sobrina que compartir el poder. Está bien, dijo lentamente. Pero no estoy usando uno de esos ridículos sombreros de plumas. Ra sonrió. Sin sombreros, lo prometo. Durante la semana siguiente, Joran fue empujado a un mundo de política alienígena, rituales antiguos e intrigas judiciales mortales. Entrenó con Veran armas, aprendiendo a empuñar un látigo de plasma que se enrollaba alrededor de su muñeca como una serpiente viviente. Estudió sus lenguaje, tropezando con consonantes guturales y vocales armónicas. Y aprendió la verdad sobre la guerra. Eso no había empezado por los minerales como creían los humanos, sino por una mentira. Barnach había saboteado las conversaciones de paz, enmarcando el cuerpo Terran por un ataque a una guardería Veran. Necesitaba la guerra para consolidar el poder. Mientras tanto, el LRA. Descubrí que Joran no era solo un soldado. Era un estratega. Vio patrones en los movimientos de tropas, debilidades en la red de seguridad de Barnach,
y oportunidades en el caos de la cancha dividida. También tenía un don para difundiendo la tensión con humor seco que desconcertó a los veranos, pero hizo reír al Ra hasta H sus costados. ¿Tú llamas a esto un protocolo de seguridad? Joran preguntó una noche, viendo a un grupo de guardias reales realizar una danza ceremonial que se duplicó como ejercicio de combate. Parece más un ballet interpretativo con cuchillos. Es la danza de las 7 espadas, LRA. Dijo, tratando de no sonreír. Cada movimiento honra a un antepasado caído. Correcto. Bueno, si tu tío ataca. Durante la tercera pirueta, estáis todos muertos. Ella puso los ojos en blanco, pero más tarde esa noche, ajustó la guardia. Rotación basada en sus sugerencias. Su vínculo se profundizó, no solo a través del peligro compartido, sino a través de momentos tranquilos. Observando las lunas gemelas elevarse sobre las agujas flotantes, debatiendo la ética de la inteligencia artificial sobre el té especiado. O discutiendo sobre si los océanos de la Tierra eran realmente azules. Son verdes cerca de las costas, insistió Joran. Y marrón cerca. Ciudades. No lo idealices. Pero el peligro nunca estuvo lejos. Una noche, asesinos. Se coló en el palacio. Caminantes de las sombras entrenados en el arte del silencio y el veneno. Joran se despertó con el aroma de almendras amargas y el destello de una cuchilla a la luz de la luna. Se bajó de la colchoneta justo a tiempo, agarrando un daga ceremonial de la pared. La pelea fue corta, brutal y desordenada. Le dio un puñetazo en las costillas, pero logró desarmar y someter al atacante. Eliares llegó momentos después, sin aliento, con los ojos muy abiertos de miedo. No por ella, sino por él. Podrías haber muerto, susurró, presionando un bálsamo brillante sobre su herida. Tú también podrías, dijo, haciendo una mueca de dolor. La próxima vez, tal vez coloque un guardia que no se duerma tarareando canciones de cuna. Ella no se rió. En cambio, ella colocó su mano sobre su corazón. Tu sangre salvada. Yo no dejaré que la tuya se derrame en vano. Él la miró a los ojos y vio algo que no esperaba. No solo gratitud, pero afecto. Real, crudo y aterrador. Antes de que pudiera responder, las alarmas sonaron por todo el palacio. La luz roja pulsaba a lo largo de los pasillos. Barnach había hecho su movimiento. Él se había apoderado. La cámara de Hearthstone, el núcleo sagrado del poder de Veran, y se declaró soberano eterno. Cualquiera que se opusiera a él serían tildados de traidores. La Guardia Real estaba dividida. La mitad permaneció leal al ERS. La otra mitad siguió la promesa de Barnach de orden y venganza contra los humanos. Debemos actuar ahora, dijo el Ra, atándose un chaleco liviano. Armadura de metal estrella tejida. Si completa la coronación justo debajo de la piedra de hogar, su reclamo se convierte en irrompible. Joran agarró su rifle de plasma modificado con tecnología Veran para disparar rondas cristalinas. Entonces rompamos su fiesta. Se movían por el palacio como fantasmas, ayudados por leales que pasadizos secretos abiertos y drones de vigilancia desactivados. La cámara de Hearthstone yacía en la cima de la montaña. Accesible solo por el puente de los ecos, un estrecho tramo de luz que puso a prueba el alma del viajero. Solo aquellos con puro la intención podría cruzarse. Nunca lo lograrás, advirtió el Ra a Joran cuando se acercaban al puente. Lee tu corazón. No tenía nada que ocultar, dijo, aunque su estómago se retorció. Excepto tal vez esa vez. Robé raciones en entrenamiento básico. Para su sorpresa, el puente se solidificó bajo sus pies. La luz pulsada cálidamente a su alrededor. El Ra parecía aturdido. Te acepta. Supongo que no soy tan malo como Miro, dijo, sonriendo. Dentro de la cámara, Barnach se encontraba debajo de la piedra de hogar, un enorme cristal pulsante, que flotaba en el aire, irradiando ondas de energía. Llevaba la corona de espinas. Un cirlet de metal negro que se clavó en su cuero cabelludo, extrayendo sangre. Sus ojos brillaban con poder robado. Hermana, él. Se burlaron cuando entraron. ¿Y tu mascota humana? ¡Qué pintoresco! Esto termina ahora, Barnach, dijo el Ra, con la voz sonando. Con autoridad. Has traicionado a nuestro pueblo, a nuestros antepasados y a la paz que estábamos destinados a construir. Paz, Barnach. Se rió. Un sonido áspero y chirriante. La paz es debilidad. La guerra es pureza.
Y con él, con el poder de Hearthstone, limpiaré este mundo de todas las impurezas, incluyéndote a ti. Levantó la mano y la piedra de hogar se encendió. Energía azotada como látigos, obligando a Joran y a Liares a ponerse a cubierto. La cámara tembló. Telaraña de grietas. A través de las paredes. Joran devolvió el fuego, sus rondas cristalinas rompiéndose contra el escudo de energía de Barnach. Él está dibujando. Poder de la piedra. Necesitamos romper la conexión. ¿Cómo? Ra gritó, desviando una ráfaga con su látigo de plasma. La corona. Es el látigo del conducto. Sin pensarlo, Joran no cargó contra Barnach, pero en la base de Hearthstone. Colocó cargas explosivas a lo largo de sus conductos de energía, del mismo tipo que se usa para abrir brechas en el combate Zerog. ¡Cúbranme! El ERS desató una tormenta de fuego azul. Su látigo crepitaba como un rayo. Ella se movió con gracia letal, haciendo retroceder a Barnach, dándole a Joran los segundos que necesitaba, detonando en 32. La explosión no fue fuerte. Estaba en silencio, un vacío de sonido que aspiraba el aire de la habitación. La piedra de hogar parpadeó, se atenuó y luego se volvió a encender con un destello cegador. Barn gritó como la corona. Destrozada, la energía robada volvió a surgir en la piedra. Pero la cámara se estaba derrumbando. Llovieron rocas del techo. El puente había desaparecido. ¡Salta!, gritó Jor, agarrando la mano del Ra. Ellos saltaron al abismo justo cuando la cámara implosionó detrás de ellos. El viento rugía en sus oídos. Debajo de la ciudad, las luces brillaban como estrellas dispersas. Entonces los brazos los atraparon. Esquifes leales. Flotando en el humo y el polvo, sus pilotos arriesgándolo todo. Mientras subían a bordo, Liares se aferró a Joran, su respiración entrecortada. Tú lo hiciste. Lo hicimos. Él corrigió. Pero la victoria fue frágil. Barnach se había ido, tragado por la cámara que se derrumbaba, pero sus seguidores permanecieron. La guerra no había terminado. Y ahora, con el reclamo del ERS al trono reafirmado, la galaxia estaría observando. De vuelta en el palacio reconstruido, bajo la luz de las lunas gemelas, el Ra se presentó ante el consejo. Ella declaró una nueva era, una de verdad, reconciliación, y polémicamente alianza con el núcleo Terran. Ella nombró a Joran no solo su prometido, sino su escudo de la reino, un título nunca antes otorgado a un extraño. Él se paró a su lado, incómodo con túnicas formales, pero manteniendo la cabeza en alto. Él no era un príncipe. Ni siquiera estaba seguro de querer serlo, pero había tomado una decisión en el desierto, y él no se alejaría de él. Más tarde, en un balcón con vista a la ciudad, Liares se volvió hacia él. La ceremonia de las llamas gemelas aún deben realizarse para sellar el vínculo y curar la grieta entre nuestros pueblos. Joran la miró, la piel azul brillando a la luz de la luna, el cabello como noche líquida, ojos llenos de esperanza y miedo. Pensó en el campo de batalla, la sangre, lo absurdo de todo. Y entonces, pensó en su risa, en su coraje, en la forma en que lo había llevado cuando él no podía caminar. Está bien, dijo, pero, sin sombreros, se rió. Y esta vez se rió con ella. Muy abajo, la ciudad tarareaba de vida. Arriba, las estrellas observaban en silencio. La guerra no había terminado. El camino a seguir era incierto, enredado con la política, los prejuicios y los fantasmas de batallas pasadas. Pero por primera vez en mucho tiempo, había una posibilidad. No solo por la paz, sino por algo nuevo, algo nacido no de la conquista, sino de un solo acto de misericordia en un desierto de sangre y arena. Los días posteriores a la caída de Barnach deberían haber sido un momento de curación. Pero la paz en Veritra demostró tan frágil como el vidrio hilado. Aunque Lera ahora se sentaba en el trono de obsidiana, su autoridad era cuestionada en el exterior. Provincias, donde los leales a Barnach aún susurraban rebelión a la sombra de las agujas de obsidiana. Peor aún, los Terran. El alto mando, sin darse cuenta de la verdad detrás de los orígenes de la guerra, había enviado una nueva flota, la Operación Acuerdo de Hierro, a liberen a Vertra de lo que creían que era un régimen alienígena tiránico. Las frenéticas tranquilizaciones de Joran a sus superiores fueron sin respuesta. Su antiguo mando lo había calificado de desertor, posiblemente con el cerebro lavado o algo peor. Colaborando con el enemigo, Ra.
Trató de tranquilizarlo. Escucharán cuando vean la evidencia, dijo una noche, con los dedos trazando la cicatriz. Sus costillas, la de la espada del asesino. Tenemos los núcleos de datos de la bóveda privada de Barnach. Ellos prueban que él orquestó el bombardeo de la guardería. Los datos no importan si no quieren verlos, respondió Joran, mirando fijamente él. Ciudad flotante. Los humanos temen lo que no entienden. Y tú eres muy difícil de entender. Ella sonrió débilmente. Y sin embargo lo intentas. Su vínculo se había profundizado. De manera silenciosa. Él ya no se inmutó cuando ella lo tocó. Ella ya no se puso rígida cuando el bromeo durante reuniones del consejo. Pero se avecinaba la ceremonia de las llamas gemelas, un ritual que fusionaría sus energías vitales de forma permanente. No solo políticamente, sino biológicamente. Se decía que después de la ceremonia, un Veran real y su servidumbre compartirían sueños, emociones, incluso dolor. Joran no estaba seguro de estar listo para ese tipo de intimidad. Se había pasado la vida construyendo muros, no puentes. Luego vino el primer giro. Un anciano de Veran, uno de los pocos que recordaban las viejas costumbres, se acercaron al Ra con una sombría advertencia. El regalo de sangre que Joran le había dado no era solo vinculante. Estaba incompleto. La sangre humana podría estabilizar a un Verín moribundo. Sí, pero sin la ceremonia de las llamas gemelas dentro de un ciclo lunar. La fuerza vital del donante comenzaría a desvanecerse. No dramáticamente, solo un debilitamiento lento de la susceptibilidad a la fatiga a la enfermedad. Y si la ceremonia no se completó antes, la segunda luna alcanzaba su cenit, el donante moriría. Joran se rió cuando el LRA se lo dijo. Entonces, déjame aclarar esto. Te salvé la vida y ahora estoy en una fecha de caducidad cósmica. No es un castigo. Ella dijo, con la voz entrecortada. Con preocupación. Es equilibrio. El universo exige reciprocidad. Él dejó de reír. Cuando se despertó a la mañana siguiente, no pudo levantar el brazo sin mareos. Su visión se volvió borrosa durante el entrenamiento. Los médicos no encontraron nada malo. Sin infección, sin lesiones, solo un declive gradual e inexplicable. Te estás desvaneciendo. Ra susurró una noche, presionando su frente contra la de él. Puedo sentirlo como una vela ardiendo demasiado rápido. Estoy bien, él mintió. Ella no fue engañada. Desesperada, buscó el oráculo de los picos destrozados. Un místico solitario dijo comunícate con los ecos de Hearthstone. El viaje fue peligroso a través de cañones donde la gravedad cambió de manera impredecible y tormentas de polvo cristalino podrían despellejar la carne del hueso. Joran insistió en venir a pesar de su empeoramiento. Si voy a morir, dijo, prefiero hacerlo escalando una montaña que acostado en una cama lujosa. El oráculo no era lo que ellos esperaban. No una vieja anciana, sino una niña de no más de 10 años con ojos que sostenían galaxias. Ella se sentó con las piernas cruzadas en un piedra flotante, tarareando una melodía que hacía vibrar el aire. ¿Buscas respuestas, él? Dijo la niña sin abrir los ojos. Pero ya los conoces. Dime cómo salvarlo, suplicó el Ra. El vínculo debe estar sellado, dijo el oráculo. Pero no debajo de Hearthstone. Todavía no. La piedra está herida. Rechazó la corrupción de Barnach, pero su luz es tenue. Para realizar la ceremonia ahora sería. Escurre Joran por completo. Entonces, ¿qué hacemos? Joran preguntó, apoyándose pesadamente en su rifle. El oráculo finalmente abrió los ojos. Plata sin fin. Hay otra. Camino. El pozo de los ecos debajo de los desechos carmesíes donde tu sangre se mezcló por primera vez. El desierto recuerda. El viaje de regreso al campo de batalla fue una pesadilla. La fuerza de Joran disminuía con cada hora que pasaba. Durmió más de. Estaba despierto, su piel palidecía, su pulso débil. El Ra le llevó parte de la Wei, su propia energía flaqueando por la tensión de su vínculo parcial. Cuando finalmente llegaron a las dunas donde todo comenzaron, los Sans golpearon con cruel indiferencia. El pozo de los ecos no era un pozo en absoluto, sino un sumidero forrado de antiguos hongos bioluminiscentes que pulsaban en el tiempo con el núcleo de Veré. El aire zumbaba. Con energía residual, el recuerdo de cada vida que se había desangrado en la arena. Esto es todo, dijo el Ra, bajando a Joran suavemente al suelo.
La ceremonia se puede realizar aquí, pero requiere más que sangre. Requiere verdad. ¿Qué tipo de verdad?, preguntó, con la voz débil. La verdad que escondes incluso de ti mismo. Ella se arrodilló a su lado, colocando sus manos sobre su pecho. Dime por qué realmente me diste tu sangre, Joran. No porque estuvieras cansado de la muerte. No. Porque era bonita, la verdadera razón. Apartó la mirada y luego suspiró. Porque te vi agarrando esa daga. Y yo. Pensó, ella está luchando hasta el final. Y yo no había luchado por nada real en años. No desde que mi hermana murió en Marte. Me uní al núcleo para olvidar. Pero tú, me recordaste lo que se siente importarte. Las lágrimas brotaron de los ojos del ERS. Cobalto. Gotas que brillaban al caer sobre su pecho. Eso es suficiente. Ella comenzó el ritual, cantando en el viejo lengua, su voz ondeando a través del viento del desierto. Ella pinchó su dedo y el de él, presionándolos juntos sobre él. Hongos brillantes. Su sangre se mezcló de nuevo. Rojo y azul girando en violeta. Y se hundió en la tierra. La luz brotó del pozo. Zarcillos de energía los envolvieron, levantándolos. El suelo. Joran jadeó mientras el calor le inundaba las venas. No solo su propia fuerza regresando, sino algo más. Sintió la alegría del Ra, sus miedos, sus recuerdos. Las canciones de cuna de su madre, su primer vuelo en una serpiente del cielo, la soledad de ser heredero de una tradición moribunda. Y ella sintió lo suyo. La picadura de pérdida, el peso del deber, la tranquila esperanza que había enterrado profundamente. Cuando la luz se desvaneció, yacían entrelazados en la arena. Sin aliento, cambiado. Pero su alivio fue de corta duración. Una sombra cayó sobre ellos, no de los soles, pero desde arriba. Un Terran nave flotaba por encima. Su casco emblazed con la insignia de la cruz de hierro de acuerdo. Las escotillas abiertas, blindados. Figuras repelido hacia abajo, armas levantadas. En su cabeza se sitúa General de Ror. Jor del excomandante en jefe, un hombre con un rostro como el cincelado de granito y los ojos que nunca había ablandado, ni siquiera en los funerales. Cabo Vale, Ror. Ladró. Estás bajo arresto por traición, deserción y asociación con el enemigo. Joran se puso de pie con dificultad, protegiendo al Ero con su cuerpo. Ella no es el enemigo, señor. Barnach lo era. Él se fue. Ella está tratando de hacer las paces. Paz. Ror se burló. Ella te tiene escupiendo alienígenas. Propaganda. Mírate unido como un ritual primitivo. Estás comprometido. Estoy despierto. Joran respondió por primera vez en mi vida. Ror levantó su arma. Última oportunidad. Aléjate del extraterrestre. LRS dio un paso adelante. Su voz tranquila pero resonante. General, si dispara esa arma, enciende una guerra que no se puede ganar. Tenemos prueba de Barnach. Engaño. Ofrecemos alianza, no rendición. Ror dudó solo por un latido del corazón. Entonces su calma crepitó. Señor. Tenemos rebeldes veran entrantes. Están atacando la flota. El caos surgió de las dunas. Los esquifes se elevaron como espíritus vengativos. Los remanentes de Barnox, liderados por un señor de la guerra con cicatrices llamado Octar, quien vio el momento de vulnerabilidad del ERS como su oportunidad de tomar el poder. Fuego de plasma encendido. El cielo. La arena se convirtió en vidrio. En la confusión, los soldados Ror se dispersaron. Agarró la mano del Ra. Tenemos que llegar a la capital. Tar quemará la ciudad hasta los cimientos. Pero mientras corrían, una explosión golpeó el suelo cerca de ellos. Joran empujó a Liares a un lado, aprovechando toda la fuerza de la explosión. Él voló hacia atrás, estrellándose contra una formación rocosa. Sangre roja esta vez brotó de su sien. No. LRS gritó, corriendo hacia él. A través del zumbido en sus oídos, Joran escuchó su voz. Sintió sus manos en su rostro. Y luego, a través de su nuevo vínculo, sintió algo más. Una presencia que se agitaba profundamente dentro de ella. No solo su conciencia, sino otro desmayo. Anschent, durmiendo. Las palabras del oráculo resonaron en su mente. El desierto. Recuerda. A medida que la oscuridad se acercaba, Joran se dio cuenta de la verdad. El pozo de los ecos no acababa de sellar su vínculo. Despertó algo en Lera.
Algo relacionado con el secreto más antiguo de Veritra. Hearthstone no era solo una fuente de energía. Era una prisión, y Barnach no había sido su único prisionero. Cuando Jor despertó de nuevo, estaba en un campamento rebelde, atado con esposas de energía. Leroa se había ido. Tar se paró. Él, sosteniendo un frasco de sangre de cobalto, la de ella. La princesa ha estado indispuesta. Tar siseó, su voz como piedra de moler. Pero su sangre contiene la clave del verdadero poder de Hearthstone. Y con tu ADN humano mezclado, es perfecto. El corazón de Joran se detuvo. ¿Qué hiciste? ¿A ella? Tar sonrió. Desperté al durmiente muy por debajo del capitel en una cámara. Más viejo que las montañas. Ra colgaba suspendido en una columna de luz líquida. Sus ojos estaban abiertos, pero no los suyos. Brillaban con un frío fuego dorado. A su alrededor, glifos pulsaban en las paredes. Contar una historia olvidada por el tiempo. Los veranos no habían evolucionado en este mundo. Habían sido diseñados, creados por una antigua raza para proteger al durmiente, un ser de pura energía, aprisionado en el núcleo del planeta. El linaje real era la cerradura y el regalo de sangre de un extraño, la llave. Thor creía que podía controlar al durmiente, usarlo como un arma, pero el durmiente tenía su propia voluntad. Y reconoció al LRA no como un buque sino como descendiente de sus carceleros. De vuelta en el campamento, Joran logró quitarse las esposas usando un fragmento de metralla escondida en su bota. Se movió como un fantasma a través de las tiendas, robando una pistola de plasma y una unidad de comunicaciones. Él, parcheado en la frecuencia Terran, eludiendo el cifrado con códigos antiguos que solo él conocía. Ror, susurró al Com. Si aún estás vivo, escucha. Los rebeldes tienen al ERS. Van a desatar algo peor que la guerra. ¿Quieres pruebas de que Barnach mintió? Aquí está. Clarisas usando la misma tecnología que Barnach usó para fingir el ataque a la guardería. Tengo coordenadas. No vengan como conquistadores. Vengan como aliados. Silencio. Entonces un brusco. Vos. Será mejor que tengas razón, Val, o te mataré yo mismo. Joran sonrió. Grimly. Bastante justo. Se infiltró en el complejo subterráneo solo usando respiraderos y túneles de servicio olvidados. Encontró a Liares justo cuando el durmiente comenzaba a levantarse. Remolino de vórtice de energía dorada que se une en el centro de la cámara. Tar se paró frente a él, con los brazos en alto, cantando. Pero los ojos del Ra se encontraron con Jorins a través de la luz, y en ellos la vio luchando por la posesión. Él no lo hizo. Titubea. No disparó contra Tar, sino contra los glifos de contención en las paredes. Él. Escritura antigua destrozada. El durmiente rugió, su forma se desestabilizó. ¡No! Tar gritó, dándose la vuelta, pero Joran ya se estaba moviendo. Se enfrentaron en brutal combate cuerpo a cuerpo. Joran era más débil pero más rápido. Usó la ira de Catar contra él, esquivando, tejiendo hasta que clavó una hoja de plasma en el pecho del señor de la guerra. Cuando Tar cayó, el durmiente volvió la mirada hacia Joran. Pero entonces Ra habló, su voz se superpuso con algo antiguo. Suficiente, se calmó la luz dorada. Eres libre, dijo ella. Pero no destruyas. Recuerde que el durmiente pulsó una vez suavemente, luego, disuelto en las paredes, volviendo al sueño. No encarcelado, sino en paz. Eliares colapsó. Joran la atrapó antes de que cayera al suelo. Por encima del suelo. La batalla se desató. Pero entonces algo cambiado. Los barcos terranos y los esquifes Veritan comenzaron a disparar juntos contra las fuerzas rebeldes restantes. Ror había llegado. En los días siguientes, se formó una tregua incómoda. Ror, confrontado con Innegable. La evidencia y la visión de un humano y alienígena luchando codo a codo para salvar dos mundos, acordaron un alto el fuego. Charlas. Comenzó, no de rendición, sino de convivencia. Joran y Ra se pararon una vez más en el balcón del palacio, viendo a los hijos gemelos ponerse. Ahora estás atrapado conmigo, dijo. Ella se apoyó en él, ella. Cabeza sobre su hombro. Lo fui desde el momento en que me diste tu sangre. ¿Y el durmiente? Él preguntó en voz baja. ¿Es así? ¿Realmente se fue? Duerme, dijo, pero nos recuerda y observará. Él. La besé luego suavemente bajo el cielo alienígena. No como soldado y princesa, no como
humanos y alienígenas, pero como dos almas que habían elegido el uno al otro en un universo que se trató de mantenerlos separados. Sin embargo, incluso como se abrazaron, una señal de pulsos desde el espacio profundo. Una transmisión que no de la Tierra, no de Bertra, pero desde el borde de espacio conocido, cifrado, antigua, y dirigida al tanto de ellos. La guerra fue cambio. Pero la historia era solo el comienzo. Años más tarde, bajo los hijos gemelos de una pacífica Veritra, Joran Vale, ya no solo un soldado, pero el honor de príncipe consorte de la casa Velo, estaba andín de la mano con la reina del Ra en la base de la piedra de hogar restaurada, que ahora brilla con una luz suave y constante. La ceremonia de las llamas gemelas hacía tiempo que se había completado, no en la desesperación, pero en la alegría, presenciada por humanos y veranos por igual. La guerra fue un memoria. Las cicatrices se suavizaron con el tiempo y la confianza. Su boda no se parecía a ninguna en la historia galáctica. Bandas de música terra. Tocado junto a coros de cristal de Veran. Los invitados humanos vestían túnicas tejidas con hilo de luz de las estrellas, y la fiesta duró 3 días. Joran todavía se quejaba de la banda ceremonial, pero la usaba con orgullo y solo una vez bromeó diciendo que sus votos sonaba como una sesión informativa militar. De su unión floreció un nuevo linaje, niños con ojos grises tormenta y cobalto. Piel con orejas de elefante y mechones salvajes de cabello negro azulado que brillaban como océanos de medianoche. Corrieron por él. Jardines flotantes de Ja, fluido tanto en el estándar como en la lengua armónica de Veritra, construyendo castillos de arena en él. Crimson Bastés un día y pilotando esquifes de entrenamiento al siguiente. Sus risas resonaron por los pasillos del palacio, un puente viviente entre mundos. Joran nunca perdió su ingenio seco ni su amor por el mal café. Y el Ra nunca se detuvo, poniendo los ojos en blanco ante sus modismos terrenales. Pero todas las noches, sin falta, caminaban juntas por el cielo. Viendo las estrellas elevarse sobre una galaxia, aprendiendo lentamente a sanar. Y aunque señales distantes aún susurraban desde él vacío, y seguramente vendrían nuevos desafíos, los enfrentaron no como soldado y reina, sino como socios, unidos por Blo.